Muy buen día, mi nombre es Lizeth Guerrero, estudiante de LIUD en el área semipresencial de algorítmica y programación. A continuación explicaré brevemente unos ejercicios realizados en PCaint, donde solamente voy a utilizar el paso a paso, para no utilizar el botoncito verde, sino el paso a paso para explicar cada uno de los ejemplos. Iniciando con elaborar un programa que tome dos números, los suma y muestra el resultado. Para ello se van a ingresar dos números reales, A y B, tal cual que sean sumados y se muestra el resultado, como dice en la pregunta, e ingresar el primer número. Nos vamos a la parte superior donde aparece un ejecutar paso a paso y comenzamos a hacer correr el programa. Nos dice ingresa el primer número, leer A, coloco 6 por ejemplo, enter, ingresar el segundo número, leer B, 7 por ejemplo, le doy enter, sumar A igual A más B y la suma de los dos números me da 13. Fin del algoritmo. El segundo algoritmo o el segundo ejercicio corresponde a un acumulador promedio. Dice elaborar un programa que demuestre el uso de un acumulador y la estructura de control para calcular el promedio de un conjunto de valores. Colocaría como ejemplo valor en monedas, para un total en este caso 5 monedas, y sería un conteo y un acumulado. Luego se haría el cálculo promedio del valor de la moneda y en este caso está representando los datos de la moneda. Acum será el acumulado con conteo y el prom promedio. Vamos a iniciar de un conteo desde cero, un acumulado desde cero para poder definir los datos de la entrada. Iniciamos. Dice, el conteo es para ir desde 1 hasta 5 y con un paso a paso de 1 en 1. Escribimos ingrese el valor de cada moneda. Entonces iniciamos acá el paso a paso y da las órdenes como tal. Se inicia. Ingresar el primer valor de la moneda. Por ejemplo, 100. Enter. Él sigue haciendo el conteo, ya hizo el conteo del primer valor y está haciendo el acumulado que va por ahora 1. Dice ingresa el segundo valor, vuelvo y le coloco 100. Enter. Ya inicia un segundo conteo, continúa y se dice ingrese el otro valor de la moneda que serían 100. Continúa el proceso, volvemos a hacer el ingreso de otro valor de la moneda hasta que se nos acumulen las 5. Vamos 1, 2, 3, 4, serían 400. Vuelve y dice ingrese el valor de la moneda y colocamos otra vez 100. Le damos enter y automáticamente sigue el acumulador haciendo el conteo. Dice fin para el conteo de la cantidad. ¿Cuántas monedas? 5 monedas. Luego nos da un acumulado. El acumulado son 500, que es la suma de los 5 valores. Y el promedio de las monedas, que sería el valor de 500 dividido entre 5 para un promedio o una sumatoria de las monedas que serían 100. El ejercicio número 3, crear un pequeño programa que haga un sencillo juego en el que el usuario debe adivinar un número aleatorio. Entonces, comenzamos. Escribimos cualquier número entre una cantidad de números específica. En este caso voy a trabajar de 1 a 20. Al inicio va a quedar especificada cuántas oportunidades voy a tener para poder jugar, para que me dé un resultado, o que acierte o que no acierte. La cantidad de intentos va a ser una constante y serán 5. La finalidad es acertar el número. Lo acierte o no, él me va a dar un resultado, donde me va a especificar si gané o no gané, si adiviné o no adiviné.
vamos a comenzar entonces con la ejecución del programa. Empezamos. Él nos empieza a leer, ingresar un número del 1 al 20. Yo comienzo, coloco 14, por ejemplo. Él sigue corriendo y él me va a especificar si es muy alto o es muy bajo según el número que la computadora del programa pues tenga en sí. Me está diciendo que es muy bajo. Voy a colocar el número 17. Me quedan todavía 5 intentos, es decir, son los 5 que yo tenía más el inicial. Ya serían 6 números a los que yo optaría, pero con 5 intentos a partir del primero. Me está diciendo ahora que es muy alto. Entonces busco un número entre 14 y 17. Me dice que quedan 4 intentos. Coloco el número 15. El programa sigue corriendo. Me está diciendo que es muy bajo, que aún me quedan 3 intentos. Voy a colocar el número 16. El programa me especifica, lo lograste, adivinaste el número, es el 16. Adivinó faltando 2 intentos. Ahora vamos al supuesto caso que no se acierte el número. Vamos a ubicar. Volvemos a hacer correr el programa. Ingresamos un número del 1 al 20, por ejemplo el 9. Me dice que es muy alto. Entonces, como yo lo que necesito es que el programa me diga al final que yo fallé, de ahí en adelante tengo 5 opciones. Voy a colocar el mismo 9 para tener la certeza de fallar. Falla la primera opción. Me dice que vuelva a ingresarlo. Me dice quedan 4 intentos. Continúo con el mismo 9. Me dice todavía es muy alto. Le quedan 2 intentos. Voy otra vez con el mismo 9. Continuamos lo mismo. Vuelvo otra vez con el 9. Sigue corriendo el programa. Él me lee cuántos intentos me quedan. Me quedaban 0 intentos. Me dice el programa falló. El número era el 2. El ejercicio 4 corresponde a crear un algoritmo que determine a partir de las longitudes de 3 lados de un triángulo si corresponde a un triángulo rectángulo. De ser afirmativo, se tiene que hacer la información sobre el área. Para hacer la determinación del triángulo, se va a utilizar la relación de Pitágoras, tomando para ello los dos lados de menor longitud como catetos. El programa lo estoy especificando de la siguiente forma. Calcular el área de un triángulo, en el caso afirmativo de que sea un triángulo rectángulo, aplicando teorema de Pitágoras. Algunos datos básicos. Para mí, el lado A va a corresponder a la hipotenusa. El lado B al cateto 1, el lado C al cateto 2. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Esto es con respecto al teorema de Pitágoras. Y para el cálculo del área sería el cateto 1 por el cateto 2 dividido entre 2. Claro está que para poder saber que cateto 1 y cateto 2 son los lados menores, queda especificado en el programa con una serie de condiciones. Los condicionantes si uno es mayor o menor que el otro. A continuación, se ejecuta entonces paso a paso del programa. Para ello yo calculé con anterioridad un ejercicio donde me da un valor para hacer el cálculo del triángulo rectángulo.
Estos valores son, me está pidiendo el lado A, es decir, el cateto cuyo valor va a tener un valor de 4. Me dice ingrese el lado B. Ese cateto va a tener un valor de 3 y me dice ingrese el lado C. Sería 5. Cuando el programa está corriendo, me hace automáticamente el cálculo de la hipotenusa. La hipotenusa vale 5, como en efecto tengo el valor allí del lado C, donde dice ingresar lado C es igual a 5, que ese es el mismo valor de la hipotenusa porque es el lado más grande. Los lados más pequeños, que serían los catetos, serían 4 y 3. El área es 6, puesto que sí es un triángulo rectángulo. Como nos dio afirmativo, ya calculamos el área. Ahora, nos vamos a buscar unos valores aleatorios, cualquiera, de manera que me especifique el programa que no es un triángulo rectángulo. Cualquier valor aleatorio. Por ejemplo, para el lado A, 15. Para el lado B, 9. Para el lado C, 5. El programa sigue corriendo. Él me está leyendo el valor de los catetos, el valor de los lados que yo le estoy dando su valor. Y me está especificando que no es un triángulo rectángulo. Y con eso queda comprobado la condición específica de ser afirmativo, que es un triángulo rectángulo, el programa me tiene que informar el área del mismo. El ejercicio número 5. Elabore un programa que ejemplifique el uso del mod, es decir, que devuelva de la operación matemática de la división, si el residuo es o no es 0, es decir, si la división es o no es exacta. Para ello, yo especifiqué un programa donde manifiesto algunas de las características para poder llegar a la conclusión de cuál de los tres tipos sería. Primero, se busca un programa que proceda a dividir dos números. Estos números los damos por entendidos como números enteros. Para ello existen tres consignas con las cuales trabaja el mod. Primero, que verifique si el número es par o es impar. Segunda condición, que un número es múltiplo de otro. La tercera condición, que devuelva de la operación matemática de la división. En este caso, solo nos piden que devuelva de la operación matemática de la división. Es decir, que tengamos un residuo 0 o no. Esta función permite probar si dos números pueden dividirse de manera exacta o no. Si es exacta, obviamente el residuo es 0. Si no es exacta, quedará un residuo diferente de 0. Se llama operador de módulo, de residuo o de resto. Se definirán variables, por ejemplo, el cociente, que será A sobre B, siendo A y B dividendo y divisor, cuyos valores, números enteros, se ingresarán por teclado. Empezamos a correr el programa ejecutándolo paso a paso. Nos pide ingresar un número, por ejemplo, el 15. Nos pide ingresar otro número, sería leer B, sería en este caso 5, para mi ejemplo. Automáticamente él me da un cociente de división. El cociente de división es 3. Me da un residuo de división, 15 entre 5 es 3. ¿Qué significa este 3? Que es el número de veces que este 5 cabe en este 15. Serían 5, 10, 15. Y por ende la división es exacta. Vámonos al caso de valores de división inexacta. Empezamos con el programa en ejecución. Programa paso a paso. Ingresamos el primer número, por ejemplo, el número 25. Nos da a leer el otro número, ingresamos el otro número, que sería el número 4, por ejemplo. Automáticamente él nos va a dar
un cociente de división 25 entre 4, en este caso es 6/25. De hecho, ya sabemos que la división es inexacta. Tenemos de residuo 1. ¿Qué hacemos en este caso? Cuando nosotros vamos a hacer la comprobación como tal, tenemos que tomar solamente en cuenta el cociente de la división, el número 6, que sería la cantidad de veces que el 4 está en 25. El 4 estaría 6 veces, quedando como residuo 1, siendo una división inexacta. De esta manera se comprueba la condición de volver de la operación matemática de la división.